así como los ministros del gobierno con su vicepresidente, el presidente del Consejo del Reino y de las Cortes. Hubo un tiempo en que esta historia pareció demasiado perfecta para romperse. En el Palacio de El Pardo, bajo la mirada del poder, María del Carmen Martínez Bordiú y Alfonso de Borbón y Dampierre se casaron el 8 de marzo de 1972. No fue solo una boda. Fue una imagen cuidadosamente construida para parecer destino. La nieta de Franco, el nieto de Alfonso XIII, una capilla cargada de simbolismo, invitados de la realeza europea, cámaras, uniformes, joyas, seda, reverencias. España no estaba viendo únicamente a una pareja. Estaba viendo una promesa. La promesa de que dos apellidos enormes podían unirse y convertir aquella ceremonia en algo más que amor. En una operación de prestigio, de continuidad, de poder, pero las historias que nacen demasiado cerca del poder rara vez pertenecen de verdad a quienes las viven. Lo que desde fuera parecía un cuento fastuoso, empezó a agrietarse con una rapidez que entonces casi nadie quiso admitir. La separación llegó en 1979. Después vino el divorcio civil, anunciado en 1982. Y más tarde, la nulidad eclesiástica en 1986, como si no bastara con romper el vínculo ante la ley y hubiese que borrar también su legitimidad ante Dios. Años después, incluso aparecería una frase devastadora sobre aquella unión, que había nacido muerta. Y sin embargo, la tragedia no se detuvo en la ruptura. Entre ambos quedaron dos hijos, un linaje bajo presión, el dolor insoportable por la muerte del primogénito tras un accidente en Navarra en 1984, y más tarde la muerte brutal de Alfonso en Colorado en 1989. Así, lo que comenzó como una boda de Estado terminó pareciéndose a una maldición privada. Una de esas historias en las que el brillo público no oculta el vacío, sino que lo hace aún más cruel. Porque la gran pregunta no es solo por qué se separaron. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué ocurre cuando un hombre y una mujer dejan de ser personas para convertirse en símbolos? ¿Cómo se ama? ¿Cómo se respira? ¿Cómo se sobrevive? Cuando sobre la mesa no solo pesa un matrimonio, sino también la sombra de los Borbones, la sombra de Franco y la ambición silenciosa de toda una época. Pero para entender cómo esta historia se quebró de una forma tan fría, hay que volver al principio, mucho antes de la boda, mucho antes del escándalo, mucho antes de que ambos descubrieran que, a veces, el amor no fracasa por falta de sentimiento, sino por el peso insoportable de todo lo que lo rodea. Antes de que Alfonso y Carmen se encontraran, ya cargaban con dos formas muy distintas de soledad. Alfonso no vino al mundo en una España estable, sino en una familia desplazada por la historia. Nació en Roma, en el año 1936, dentro de una rama borbónica que vivía entre títulos, reclamaciones y exilio. Era hijo del infante Jaime de Borbón, marcado por una discapacidad auditiva severa y por una renuncia dinástica que no solo le cambió la vida a él, sino también el lugar que ocuparían sus descendientes dentro del gran tablero monárquico. Para colmo, sus padres se divorciaron en 1947, aunque aquella ruptura ni siquiera fue plenamente reconocida por la Iglesia. Es decir, Alfonso creció en un universo donde hasta los vínculos familiares parecían quedar suspendidos entre la sangre, la ley y la legitimidad. Eso deja huella, porque un niño educado en ese clima no aprende solo modales, protocolo o linaje. Aprende también a vivir bajo examen. Aprende que el apellido pesa más que el deseo, que la posición nunca está del todo asegurada y que incluso dentro de una casa real, uno puede crecer sintiéndose a un paso del centro y al mismo tiempo lejos de todo. En Alfonso, esa educación parece haber moldeado una seriedad prematura, una idea casi rígida del deber y una forma contenida de estar en el mundo. No como diagnóstico, sino como una inferencia lógica a partir del entorno en el que fue criado. Carmen, en cambio, nació en el extremo opuesto del poder. Vino al mundo en el Palacio de El Pardo, en el año 1951, como primogénita de la hija de Franco y de Cristóbal Martínez Bordiú. Desde el principio, no fue solo una niña, fue una nieta del régimen, una figura observada, comentada, proyectada. Estudió en colegios de prestigio y, según su propia biografía pública, desde joven
mostró inquietud por conocer lo que existía más allá de los muros de El Pardo. Esa frase lo dice casi todo. Carmen creció rodeada de privilegios, sí, pero también dentro de una vitrina. Y ahí estaba la semilla del choque. Él parecía formado por la disciplina de una dinastía herida. Ella, por la visibilidad de una familia instalada en la cúspide del poder franquista. Alfonso había aprendido a contenerse. Carmen, a respirar mientras todos la miraban. Él venía del peso de una legitimidad discutida. Ella, del peso de una herencia imposible de separar de su apellido. Cuando dos personas así se encuentran, el amor no empieza en cero. Empieza con fantasmas. La fama de Alfonso y Carmen no se construyó como la de los artistas. No nació de un escenario, de una película o de una canción. Nació de algo mucho más antiguo y a veces mucho más peligroso: la representación. En la España de entonces, había personas que no necesitaban hacer nada extraordinario para convertirse en figuras públicas. Bastaba con llevar el apellido correcto, estar en el salón adecuado, sonreír ante la cámara precisa. Alfonso pertenecía a ese mundo. Antes incluso de ser conocido como el marido de Carmen, ya había sido colocado en una posición visible dentro del aparato del Estado. En diciembre de 1969, fue nombrado embajador de España en Estocolmo y dejó ese cargo a finales de 1972. Era joven, aristocrático, correcto, educado para moverse entre símbolos. Tenía el porte de quien parecía haber nacido para representar algo más grande que sí mismo. Años más tarde, seguiría ocupando espacios de prestigio en el ámbito deportivo, primero vinculado a los deportes de invierno y después como presidente del Comité Olímpico Español, elegido en 1984. Visto desde fuera, su trayectoria transmitía orden, elegancia y continuidad. Pero precisamente ahí estaba la trampa. Cuando una vida se convierte en emblema, el margen para ser simplemente humano se reduce hasta casi desaparecer. Carmen, por su parte, no necesitó una carrera tradicional para convertirse en un fenómeno social. Su propia existencia ya era material de portada. Había crecido bajo los focos desde el día de su nacimiento en El Pardo, y con el paso de los años se transformó en uno de los rostros más reconocibles de la crónica social española. Hola. Recordaría décadas después que protagonizó más de 100 portadas y que su compromiso con Alfonso, a comienzos de 1972, fue uno de esos momentos que marcaron una época. En los años 70 y 80, su imagen formó parte de ese universo de brillo, fiestas, amistades célebres y fascinación mediática que la prensa del corazón convirtió en un espectáculo continuo. No era famosa por interpretar un papel, era famosa por ser Carmen Martínez Bordiú, la nieta del hombre más poderoso de España, la joven rubia a la que el país miraba como si su vida privada fuese una extensión de la vida pública. Y cuando esas dos figuras se unieron, el resultado fue explosivo. No parecían solo una pareja, parecían una puesta en escena nacional. La prensa, el entorno político y buena parte de la sociedad vieron en ellos mucho más que una historia sentimental. Él era nieto de Alfonso XIII. Ella era la nietísima, la preferida de ese universo familiar ligado al franquismo. Incluso años después, la prensa seguiría recordando aquella boda como la unión de una pareja que, en otro contexto, pudo haber alterado la historia simbólica de España. Ese tipo de mirada pública es devastadora, porque convierte cada gesto en un mensaje, cada silencio en sospecha y cada crisis en una amenaza para algo que supuestamente representa mucho más que a dos personas. Así fue naciendo el espejismo. Por fuera todo parecía deslumbrante. Viajes, títulos, embajadas, recepciones, fotografías impecables, una boda de 1000 invitados, portadas, atención constante. Por dentro, sin embargo, empezaba a insinuarse otra verdad. Alfonso proyectaba la imagen de un hombre sereno y disciplinado, pero esa misma rigidez podía convertirse en aislamiento. Carmen brillaba con una naturalidad que fascinaba a la prensa, pero vivir convertida en símbolo desde tan joven también tenía un precio. El de no saber nunca dónde terminaba la mujer real y dónde empezaba el personaje. El problema de las parejas construidas desde la apariencia no es que mientan desde el principio,
es que acaban atrapadas en una imagen que ya no pueden abandonar sin pagar un costo enorme. Y fue entonces cuando el amor entró en escena, no como refugio, sino como una promesa peligrosa. La promesa de que dos vidas sometidas al escaparate podrían, al fin, encontrar intimidad una en la otra. Pero las historias más intensas no siempre nacen en terreno seguro. A veces nacen precisamente encima de una grieta. Y entonces llegó el amor. O, al menos, lo que desde fuera parecía amor en su forma más deslumbrante. Alfonso pidió la mano de Carmen el 23 de diciembre de 1971 en El Pardo y ante numerosos medios. No fue un gesto íntimo, de esos que pertenecen solo a dos personas. Fue casi una escenificación pública. Pocos meses después, el 8 de marzo de 1972, se casaron en la capilla del Palacio, con el general Franco como padrino por parte de la novia y Emanuela de Dampierre por parte del novio. Allí estaban también nombres como Reiniero y Grace de Mónaco. Todo parecía confirmar que aquella unión no era una simple boda, sino un acontecimiento cargado de dinastía, simbolismo y poder. Y, sin embargo, ahí estaba ya la primera señal de peligro. La historia pertenecía demasiado al mundo antes de pertenecerles a ellos. Ella tenía apenas 21 años. Él le llevaba alrededor de 15. Carmen era joven, observada, deseada por la prensa, convertida desde niña en personaje. Alfonso era un hombre formado en la disciplina del apellido, en la corrección de los gestos y en el peso de la representación. Desde fuera podían parecer complementarios, la belleza luminosa y la compostura aristocrática, la sangre de Franco y la sangre de los Borbones, la juventud que fascinaba y la solidez que tranquilizaba. Pero a veces lo que parece equilibrio solo es una forma elegante del desequilibrio. Esto último es una inferencia narrativa, sí, pero nace de los hechos conocidos, de sus edades, de sus roles públicos y del peso político y social que los rodeaba. Al principio todo avanzó con la velocidad de las historias que no se permiten dudar. 8 meses después de la boda, nació su primer hijo, Francisco de Asís. Poco después, en abril de 1974, llegó Luis Alfonso. La imagen era impecable. Una pareja joven, 2 hijos, títulos, recepciones, viajes, portadas. España veía una familia casi ceremonial. Pero las familias ceremoniales suelen pagar un precio terrible. Tienen que seguir pareciendo estables incluso cuando por dentro ya no lo están. Porque el veneno de esta relación, por lo que puede reconstruirse públicamente, no fue el escándalo súbito. Fue el desgaste, fue la distancia, fue la imposibilidad de llevar una vida privada normal dentro de una jaula de privilegio. Jola recordó que los constantes viajes del duque de Cádiz, entonces al frente del Instituto de Cultura Hispánica, enfriaron el matrimonio hasta desembocar en la separación de septiembre de 1979. Y esa idea encaja con otros datos públicos sobre Alfonso, sus cargos, sus desplazamientos oficiales y su vida cada vez más absorbida por la representación institucional. No hay necesidad de inventar gritos, escenas o traiciones para entender que una relación puede quebrarse también así, por ausencia, por asfixia, por frialdad acumulada. Luego vinieron los rumores, como siempre ocurre cuando una pareja famosa empieza a agrietarse. Los medios de la época señalaron incluso a Isabel Preisler como posible detonante indirecto del final, algo que Carmen negó con los años. Más importante aún fue lo que ella misma dejó claro después. Cuando tomó la decisión de separarse, todavía no conocía a Jean-Marie Rossi. Esa frase no cura el dolor, pero desmonta una parte del relato fácil. La ruptura no nació, al menos según su propia versión, de un tercero repentino. Nació de un matrimonio que ya estaba vacío antes de que apareciera otro amor. Y quizá esa sea la parte más triste, porque hay rupturas que estallan con estruendo y otras que se marchitan en silencio mientras el mundo sigue aplaudiendo la fotografía oficial. En este caso, todo indica que la pareja llegó a un punto en que la vida en común se volvió casi irrespirable. Años después, en el proceso judicial, aparecería una fórmula helada y casi burocrática para describirlo. Grave dificultad de vida en común. Más tarde,
La prensa también resumió otra confesión demoledora, que su intimidad nunca había marchado bien. Detrás de esas palabras tan sobrias se adivina una tragedia muy española, muy de época, muy de familias, donde casi nada se dice de frente. La de dos personas obligadas a sostener una forma cuando el fondo ya se había roto. Así, el gran amor que parecía capaz de unir dos mundos terminó revelando justo lo contrario. No había vencido las reglas, había quedado atrapado en ellas. Y cuando una historia llega a ese punto, ya no necesita un enemigo visible para caer. Basta con el cansancio, basta con el silencio, basta con seguir sonriendo cuando el vínculo ya no respira. Después llegó el golpe definitivo, el momento en que la grieta dejó de ser privada y se convirtió en escándalo nacional. La caída no llegó de una sola vez, llegó en oleadas, y quizá por eso fue más cruel. Primero vino la separación, en el año 1979. No hubo una escena final capaz de ordenar el dolor, no hubo una confesión pública que explicara el derrumbe con limpieza. Lo que hubo fue una distancia cada vez más evidente y una familia que dejó de sostenerse como familia. Desde entonces, la imagen ideal de los duques de Cádiz empezó a resquebrajarse ante un país que aún arrastraba la costumbre de mirar estas uniones como si fueran instituciones, no vidas humanas. La ruptura ya no pertenecía solo a Alfonso y Carmen. Pertenecía también a la conversación nacional, al murmullo social, a la prensa que olfatea el fin de una pareja célebre, antes incluso de que los protagonistas lo admitan del todo. Después llegó el divorcio civil, anunciado el 24 de mayo de 1982. Y ahí la historia dejó de ser simplemente triste para volverse áspera, casi humillante. Porque cuando una separación atraviesa los tribunales, el lenguaje del dolor cambia. Ya no se habla de desamor, de decepción o de cansancio. Se habla con fórmulas frías, con términos jurídicos, con expresiones que parecen escritas para borrar toda ternura. El país recogió que el divorcio fue concedido a petición de Alfonso y que en el proceso se alegó un grave defecto de discreción de juicio respecto a las obligaciones esenciales del matrimonio por parte de Carmen. Más tarde, al ratificarse en vía civil la nulidad canónica, el mismo diario recordaría otra base demoledora, la inmadurez psicológica, atribuida a la nieta de Franco. Pocas cosas hieren tanto como ver una historia íntima traducida en frases de expediente, como si el fracaso de una vida compartida pudiera resumirse en un diagnóstico seco estampado por un tribunal. Y en medio de ese campo arrasado estaban los hijos. Francisco y Luis Alfonso quedaron en el centro de una ruptura que no habían elegido. Las fuentes de la época señalan que Alfonso obtuvo la custodia y que los niños vivían con él en Madrid, aunque seguían pasando temporadas con su madre. Esa clase de arreglo, vista desde fuera, suena ordenada, pero casi nunca lo es por dentro. Porque cuando una pareja muy observada se rompe, los hijos no solo pierden la unidad del hogar, también heredan el peso del relato público, las versiones enfrentadas, las ausencias y la sensación de que cada visita, cada decisión y cada fotografía forman parte de una historia demasiado grande para ellos. Esa es una inferencia humana, no un dato documental, pero está plenamente apoyada por el contexto conocido de la separación, la custodia y la exposición mediática de la familia. Y entonces llegó el golpe que ya no tenía nada de simbólico. A comienzos de febrero de 1984, Alfonso regresaba de esquiar con sus hijos cuando su coche chocó cerca de Corella, en Navarra. En el vehículo iban también Luis Alfonso y la institutriz. Francisco de Asís, el hijo mayor, quedó gravemente herido. 2 días más tarde, el 7 de febrero, murió en el hospital de Navarra. Tenía 11 años. El País relató que el niño, conocido familiarmente como Fran, era el primer bisnieto de Franco, que vivía con su padre desde la separación de sus padres, y que aquel viaje había sido, en realidad, una decisión nacida de un gesto casi cotidiano y terrible en retrospectiva. Alfonso había renunciado a una cacería para ir con sus hijos a esquiar. Esa clase de detalle destruye a cualquiera, porque convierte el azar en algo insoportable. Lo que iba a ser un fin de semana con su padre, terminó convertido en una escena imposible de reparar. Ahí fue donde esta historia dejó de ser solo una crónica social. Hasta entonces, podía contarse como la caída de un matrimonio célebre, como el fracaso de una alianza marcada por los apellidos y las expectativas.
Pero la muerte de Francisco cambió la naturaleza del relato. Ya no había solo una pareja rota. Había una familia atravesada por una pérdida que ningún protocolo podía maquillar. Alfonso, además, no pudo acudir al entierro de su hijo porque su propio estado era grave tras el accidente. Esa imagen sola basta para condensar toda la tragedia. Un padre destrozado, un niño muerto, un hermano pequeño superviviente, una madre enfrentada a un duelo imposible. Y alrededor, el país entero mirando. Es en momentos así, cuando la fama revela su lado más cruel, porque el dolor de una familia anónima sucede en la intimidad. El de una familia como esta sucede también ante los ojos del público, atravesado por el morbo, por la simbología, por la memoria del franquismo, por el apellido Borbón, por todo lo que la gente cree estar viendo cuando en realidad solo debería haber silencio. La prensa habló del primer bisnieto de Franco, del hijo de los duques de Cádiz, del heredero de una historia dinástica cargada de proyecciones. Pero debajo de esas etiquetas había algo mucho más simple y mucho más devastador. Un niño muerto y unos padres separados que ya nunca podrían volver a mirarse sin que ese vacío se sentara entre los dos. Y, sin embargo, aún faltaba otro golpe. Porque después del divorcio y después de la pérdida del hijo mayor, la historia no encontró descanso. Todavía quedaban los tribunales eclesiásticos, las heridas convertidas en argumentos legales, la necesidad casi feroz de borrar incluso el sacramento de aquella boda, que una vez fue presentada como un gran símbolo nacional. Y más allá de todo eso, aguardaba todavía un final aún más oscuro para Alfonso. Después del accidente en Navarra y de la muerte de Francisco, la historia de Alfonso y Carmen dejó de ser leída como una simple ruptura sentimental. A partir de ahí, todo quedó cubierto por una sensación mucho más pesada, la de una familia a la que el dolor iba despojando capa por capa, hasta dejar solo los restos. Pero incluso en medio del duelo, la maquinaria legal siguió avanzando. El divorcio civil ya había sido concedido en el año 1982 a petición de Alfonso. Más tarde, en 1986, el Tribunal de la Rota declaró nulo el matrimonio canónico, y en octubre de 1987, esa nulidad quedó ratificada también en el orden civil. Es decir, no bastó con reconocer que el vínculo se había roto. El sistema terminó avalando que, en términos religiosos y jurídicos, aquel matrimonio debía considerarse inválido desde su raíz. Hay algo profundamente helado en eso, porque una separación puede doler, pero una nulidad tiene otro filo. No habla solo del final, sino de una especie de vacío retroactivo, como si se intentara dictaminar que aquello nunca debió existir tal como fue vivido. En el lenguaje judicial que acompañó el caso, aparecieron expresiones como la inmadurez psicológica atribuida a Carmen y el grave defecto de discreción de juicio invocado en el proceso civil. Son fórmulas del derecho, sí, pero cuando caen sobre una historia tan expuesta se convierten también en una forma pública de desnudarla. Lo que una vez fue presentado como boda de Estado terminaba así reducido a un expediente demoledor. Mientras tanto, Carmen rehizo su vida en el plano civil junto a Jean-Marie Rossi, con quien se había casado en 1984, incluso antes de que la nulidad llegara a completarse en todos los planos. Y entonces, cuando parecía que la peor parte ya había pasado, llegó el golpe final. El 30 de enero de 1989, Alfonso murió en la estación de Beaver Creek, en Colorado, mientras esquiaba durante los campeonatos del mundo. Un cable de acero a baja altura le causó heridas mortales en el cuello. La investigación estadounidense concluyó después que se trató de un accidente fortuito, aunque en el entorno familiar no todos quedaron plenamente conformes con esa explicación y hubo quienes siguieron hablando de negligencia. Esa diferencia entre la versión oficial y la incomodidad íntima es importante porque muestra cómo incluso la muerte de Alfonso quedó envuelta en un clima de sospecha, desconcierto y fatalidad. No fue solo una tragedia más. Fue la escena que terminó de fijar sobre él una imagen casi maldita, la de un hombre perseguido por una cadena de desgracias que parecían no cerrarse nunca. Sus restos fueron trasladados a Madrid y enterrados en el monasterio de las Descalzas Reales, mientras los reyes asistieron a la misa funeral. Para el público,
Aquel entierro no fue únicamente la despedida de un aristócrata. Fue también el final abrupto de una figura situada durante años en un cruce muy español entre monarquía, franquismo, prensa del corazón y ambición dinástica. Y para los que quedaban, sobre todo para Luis Alfonso, lo que vino después ya no podía parecerse a una vida normal. Había perdido a su hermano siendo niño. Ahora perdía también a su padre. Lo que sobrevivía de esa familia no era la imagen brillante de 1972, sino una herencia hecha de ausencia, apellidos pesados y memoria rota. Así terminó la parte más visible del escándalo, no con un gran ajuste de cuentas, no con una confesión tardía, sino con tribunales, funerales y una sensación difícil de sacudirse, que aquella historia había sido demasiado grande para quienes tuvieron que vivirla por dentro. Al final, lo que quedó de la historia de Alfonso de Borbón y Carmen Martínez Bordiú no fue aquella boda deslumbrante que había querido parecer eterna. Lo que quedó fue algo mucho más incómodo, y precisamente por eso más verdadero. La prueba de que los apellidos más poderosos tampoco saben proteger a nadie del desgaste, del duelo y del fracaso. Durante mucho tiempo su matrimonio fue contemplado como un símbolo. Para unos, representaba un puente entre dos mundos de poder. Para otros, una imagen perfecta de continuidad, de prestigio y de destino. Pero con los años, esa imagen terminó desmoronándose hasta revelar una verdad profundamente humana. Cuando dos personas son obligadas a cargar no solo con su propia intimidad, sino también con la historia de un país, con la memoria de una dictadura y con la presión de una dinastía, el amor deja de ser refugio y puede convertirse en escenario. Y vivir sobre un escenario, demasiado tiempo, termina por vaciarlo todo. La herida más imborrable fue, sin duda, la de su hijo Francisco de Asís. Después de aquello, ya no hubo forma de leer esta historia solo como una crónica sentimental o como un escándalo de sociedad. La muerte del niño partió el relato en dos y convirtió lo que había sido un divorcio célebre en una tragedia familiar imposible de separar del dolor real. Más tarde, la muerte de Alfonso en Colorado terminó de sellar esa sensación de destino roto, como si cada intento de rehacer el relato chocara siempre contra una nueva pérdida. Luis Alfonso, el hijo que sobrevivió, quedó como el heredero de todo ese peso, no solo de un apellido, sino también de una memoria atravesada por ausencias. Carmen siguió adelante, rehizo su vida y continuó siendo un rostro inseparable de la crónica social española. Pero incluso cuando el tiempo avanza, ciertas historias no desaparecen del todo, permanecen. Vuelven, se convierten en una especie de espejo de su época, y esta lo es, porque habla de una España que salía lentamente del franquismo, pero que todavía seguía fascinada por los símbolos, por la sangre, por la apariencia y por las vidas convertidas en espectáculo. Tal vez esa sea la verdadera herencia de esta historia, no una lección sobre la realeza, no una simple advertencia sobre los matrimonios rotos, sino algo más hondo, la certeza de que hay un tipo de soledad que se vuelve todavía más feroz cuando todo el mundo cree que lo tienes todo. Y quizá por eso esta historia sigue fascinando, porque no habla solo de Alfonso y Carmen, habla también del precio terrible de ser observados, juzgados y utilizados como símbolo hasta que la vida privada deja de pertenecer a quien la vive. Si este relato te impresionó, suscríbete al canal, deja tu opinión en los comentarios y activa la campana. Porque detrás de las grandes familias, de los grandes apellidos y de las grandes ceremonias, a veces se esconden las tragedias más silenciosas.